Alberto Ortiz es el director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Infonacot. Es licenciado en Economía, maestro en Política Económica y doctor en Economía, estos dos últimos grados por la Universidad de Boston. Fue gerente de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CEMLA. Es profesor e investigador en la Escuela de Graduados de la Administración de Empresas de la Business School del TEC de Monterrey. Ha impartido más de 70 conferencias en 19 países en distintas universidades. En 2018 obtuvo el primer lugar del Premio de Investigación Financiera del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Ernst & Young por su investigación Interacciones de la Política Monetaria y Fiscal de México 1961-2016. Sus principales líneas de investigación son el estudio del crédito y la vinculación entre la economía y las finanzas. Alberto Ortiz, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Alberto, ¿cómo llegas al Infonacot? ¿Cuál es tu formación? ¿Por dónde? Entiendo que tienes estudios tanto en CIDE como en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. ¿Cómo llegas a esto? Sí, pues mi formación es de economista. Como bien dices, estudié en el CIDE. Después tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos un periodo largo, tanto estudiando como trabajando. Y en 2011 regreso a México. Regreso invitado por el Tecnológico de Monterrey para trabajar con ellos. Estuve trabajando con ellos un periodo de 7 años, 8 años. Y también estuve trabajando en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Desde que estaba en el CIDE, en la licenciatura a finales de la década de los 90, estuve estudiando temas de crédito. Y cuando me voy al doctorado, continué estudiando temas de crédito. Y de hecho, en eso hice mi especialidad. Y cuando regreso a México, lo que estudiaba era la interacción que había entre la política monetaria y la estabilidad financiera, cómo condiciones de crédito afectaban a la economía. Y bueno, en eso me estuve especializando. En el periodo de transición me entrevistan, estaban armando el equipo para lo que era pues sobre todo la parte sectorizada de la Secretaría del Trabajo, porque el Fonacot está sectorizado en la Secretaría del Trabajo, y la secretaria Luisa María Alcalde me entrevista. Y llegas a una cosa. Dime una cosa, cuando se habla de este crédito, el tema de créditos, en países como la India y otros, han sido países que parten del principio de que la gente que carece de recursos tiene, a partir del otorgamiento de determinado tipo de créditos pequeños, medianos, no solo la posibilidad de crecer, sino además de la responsabilidad de regresar el crédito. Esta idea de la corresponsabilidad y del impulso a microcréditos y de préstamos a gente que pues le confías, por un lado que lo va a utilizar correctamente y por el otro de que él lo va a devolver. Esto es un modelo que no sé si en la realidad mexicana ha funcionado, pero que es fundamental para poder generar este tipo de valor. Pues la actividad de crédito depende mucho de la recuperación. La recuperación es vital. Como bien lo mencionas, hay estas experiencias como el Grameen Bank de Bangladesh o otras experiencias donde sí es a través de la conjunción de un grupo solidario que va tomando créditos y los regresa, es como se va acrecentando la masa para poder prestar. Hay varios tipos de crédito, pero hay un crédito normalmente destinado a la parte productiva y la parte, por ejemplo, de lo que ataca o atiende el Fonacot es al consumo. A final de cuentas, las dos cosas se complementan, ¿no? Porque para que pueda o tenga razón la producción, tiene que haber demanda por esos bienes. Y tener desde lo que es banca de desarrollo, en términos del Estado, esas dos vertientes es importante. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué se necesita que el Estado intervenga en el sistema financiero? Y el Fonacot, desde sus orígenes, al igual que entiendo que es con otras instituciones de banca de desarrollo, lo que trata de cubrir son imperfecciones que hay en el mercado de crédito.
Es decir, por sobre todo cuestiones de información asimétrica, la banca comercial a veces no atiende a ciertos sectores, ya sea porque no es rentable por el volumen que van a prestar o a los costos que van a prestar, o porque es muy riesgoso. Y ahí es donde pues se justifica que el Estado participe en estas actividades. Cuando se interviene directamente a partir de estas instancias como Fonacot, se parte del principio de que el riesgo es mucho mayor que en otros lados, se pierde o en realidad hay lo que podríamos llamar un crédito revolvente que tiene la posibilidad de seguir creciendo. ¿El público que atiende o que recibe esto es el mismo? ¿Es alguien que está permanentemente recibiendo o tenemos una movilidad importante allí? Hay movilidad, aunque hay mucha gente que prueba el producto y permanece. Sí hay, en términos generales, un perfil más riesgoso, por ejemplo, de lo que son los créditos de nómina en instituciones bancarias. ¿Qué pasa en una institución bancaria? Normalmente, para que te den una línea de crédito se establece una relación previa. Tú tienes una cuenta de nómina en el banco conoce tu comportamiento y ya que evalúa que eres un buen sujeto de crédito, entonces ellos normalmente te extienden la línea de crédito. En el caso del Fonacot es distinto. La gente viene al instituto y solicita el crédito. Y los trabajadores formales de México, ya sea afiliados al IMSS o algún sistema de seguridad social del Estado, tienen el derecho de acceder al crédito. Solo requerimos que los centros de trabajo donde están estos trabajadores estén afiliados con el instituto. ¿Por qué necesitamos esa afiliación? Porque el crédito se lo damos al trabajador, pero la recuperación la hacemos vía el centro de trabajo. Entonces necesitamos que el centro de trabajo, aunque no es deudor solidario, sí cumpla con los acuerdos que hay de retener y enterar los recursos de tal manera que podamos tener esa recuperación. En términos de la solvencia del instituto, en realidad el instituto tiene un patrimonio muy importante. Más de la mitad de lo que prestamos, lo prestamos con recursos propios, recursos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Y los recursos son importantes porque de alguna manera nos permiten estar relativamente insulados a modificaciones en las condiciones de financiamiento externo. Estamos platicando con Alberto Ortiz aquí en Línea Directa. Alberto Ortiz, el tema del crédito para este sector de trabajadores, la pregunta es, ¿para qué piden créditos? Porque tenemos una gran variedad de instituciones. Infonavit es crédito a la vivienda, bueno, ahora se maneja en otro contexto. El Fonacot, ¿qué es lo que finalmente le permite al trabajador adquirir y de qué manera se evita o se tiene la previsión de evitar que se transformen en créditos impagables? Hay primero las características del crédito. El crédito es un crédito en efectivo. Los montos que se prestan están en función del salario del trabajador. Van desde una quincena hasta 4 meses de salario. Entonces, dependiendo de cuánto gane cada quien, es el monto que se le va a prestar. Se vuelven de alguna manera pagables porque tienen un plazo determinado. El crédito se paga en plazos de 6 a 30 meses en intervalos de 6, 12, 18, 24 y 30. Entonces, dependiendo de la temporalidad y la cantidad de recursos que la persona necesite, pues la persona elige en qué plazo quiere colocarse. Entonces, en ese sentido, pues al final de cierto periodo la gente termina de pagar el crédito. ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador pierde el trabajo? Porque ahí imagino que, más de la problemática propia, pues tiene créditos que probablemente se pierden o cómo se cobran. Sí, desde 2014 el instituto a través de aseguradoras ofrece un seguro de desempleo. Entonces, junto con un crédito, normalmente se contrata un seguro y ese seguro cubre hasta 6 mensualidades en caso de pérdida de empleo por cualquier causa y cubre los saldos totales en caso de una invalidez
total o parcial. Entonces, en ese sentido hay esa parte de protección. El instituto presta los recursos y los trabajadores lo usan para el fin que quieran. Me preguntabas cuáles son los usos. Pues mucho es para imprevistos, cuando alguien tiene una necesidad no planeada, como una enfermedad o algo que requiera que haga una erogación extraordinaria. Mucho se usa para la compra de bienes durables. Si la familia quiere comprar un mobiliario para la casa, o incluso por los montos podría alcanzar para un vehículo, dependiendo del nivel de ingreso, pero podría alcanzar para que lo compren. Hay personas que lo usan para viajar. Tenemos un producto que va enfocado a damnificados, y cuando una zona se declara en emergencia, ahí entramos y ofrecemos créditos en condiciones favorables. Y en términos generales, lo que hemos estado buscando es mejorar estas condiciones de crédito. Entonces, por ejemplo, te decían, se ofrece un seguro de desempleo, y lo que hemos estado trabajando es para reducir el costo de este seguro de desempleo, negociando con las aseguradoras para que se reduzca en 20%. ¿Cómo fijas la tasa de interés que paga el trabajador por esto? ¿Está ligado a lo que sería la tasa bancaria? Por supuesto es menor. ¿Cómo se maneja esto? Sí, tenemos sobre todo como referencia cuál es la tasa que requiere el instituto para poder ser viable financieramente, tomando en consideración cómo están las tasas en el mercado. Una parte importante es pues cuánto se requiere para cubrir el riesgo, porque desafortunadamente hay una parte de lo que se presta que no se recupera. Es poca y además en términos porcentuales ha estado disminuyendo. El índice de morosidad del instituto pasó de niveles de 5.8 en diciembre a niveles de 4.7 ahora en junio. Entonces, en ese sentido, tenemos que prever para esas pérdidas que vamos a tener. También el instituto presta con sus recursos, pero también tiene que salir a fondearse. Sale a conseguir dinero y nosotros también tenemos que cubrir ese costo que tiene el financiamiento. Y la otra parte importante es cuánto nos cuesta operar, cuánto nos cuesta mantener las oficinas abiertas, los sistemas, la plantilla para poder operar. Ahora, ahí es donde ha habido cambios muy importantes. A final de cuentas, la parte de riesgo la hemos tratado de mejorar con mejores procesos para la cobranza. La parte de fondeo, pues ahí es una variable externa, podemos controlar poco, pero la parte de costos sí es algo que hemos ido limitando de manera importante, siguiendo las políticas de austeridad, de honradez y de eficacia del Gobierno de México. Y en ese sentido, ahí hemos hecho un espacio lo suficientemente grande como para hacer la reducción que estamos haciendo. Entonces, fuimos más eficientes con el uso de los recursos, obtuvimos ganancias importantes en el primer semestre del año, y lo que evaluó el Consejo Directivo del Instituto es que no era necesario continuar con ese ritmo de crecimiento de las ganancias, que parte de los beneficios se podían transferir directamente a los trabajadores que usan nuestros créditos, y a partir de ahí se toma la determinación de disminuir las tasas de interés que cobra el instituto en al menos 20%. ¿Y esto está ligado de alguna forma a su viabilidad a un tema presupuestal dentro de la propia Secretaría del Trabajo? ¿Reciben un presupuesto o ya no son parte de la estructura presupuestal? El instituto tiene un presupuesto propio, opera con sus propios recursos. Entonces, a final de cuentas... No hay cargo al erario. No hay cargo, no. Entonces, lo que sí hay que garantizar es viabilidad financiera, porque el servicio más importante que puede prestar el instituto es estar ahí para poder atender a la gente cuando esta gente no encuentra otras opciones mejores. Los trabajadores saben que esto existe. Esto, a veces el tema de quien se incorpora a un mercado de trabajo en cualquier tipo de empresa, hay esta conexión, se sabe que existe y acceden a él. Accede a un número importante de trabajadores. El año pasado, por ejemplo, fueron 1.100.000 trabajadores.
Ahorita en lo que llevamos en estos primeros 7 meses del año, se han otorgado créditos a 700,000 trabajadores. Y normalmente lo que ocurre es que mucha de la recomendación es boca a boca. Alguien que obtiene un crédito en alguna empresa lo comenta con los compañeros y los compañeros acuden. El instituto tiene muchos años. El instituto está cumpliendo este año 45 años, desde 1974. Y sí había una gran tradición en términos de que el instituto financió a muchos trabajadores para que pudieran, por ejemplo, amueblar su casa. Y todavía queda esa idea de que el crédito del instituto va encaminado a la parte de compra de enseres domésticos. Ahora el crédito es en efectivo y la gente decide para qué lo usa. Estamos platicando con Alberto Ortiz aquí en Línea Directa. Alberto, el tema de trabajadores al servicio del Estado también entra en la parte del beneficio de Fonacot, o estamos hablando solamente de empresas privadas. No, entran las dos partes. Trabajadores que están con cualquier nivel de gobierno, pues también, al igual que las empresas, lo que requieren es que haya un convenio firmado entre la dependencia, el Estado, el municipio y el Fonacot para garantizar la recuperación. Pero también los trabajadores del Estado son elegibles. Este es un incentivo para la formalidad, sin duda alguna, ¿no? O sea, trabajadores que están fuera, que sabemos, la mayoría de la economía mexicana todavía está en esta informalidad. Esta idea de pertenecer o de ser parte, de recibir el beneficio del Fonacot, tendría que ser un elemento quizá de mayor penetración en lo que se maneja como políticas para sacar a la gente de la informalidad y meterla a la formalidad. Se habla, por supuesto, de todo el tema de bienestar social, seguro social, etcétera. Pero esto es un elemento que, manejado quizá en una dimensión todavía mayor, sería un mayor atractivo, ¿no?, para estos sectores. Sí, ha habido incluso programas específicos para esa incorporación a la formalidad. A final de cuentas, el servicio que presta el instituto acaba siendo una prestación para los trabajadores y es muy conveniente para las dos partes, la parte de trabajadores y la parte patronal, porque a final de cuentas, de esa manera, haciendo la afiliación a los centros de trabajo, pues sus trabajadores tienen una opción de financiamiento que no les carga a ellos. Entonces, sí, un trabajador que está en el mercado formal tiene este beneficio, uno que no lo está, desafortunadamente no lo podemos atender, pero por otro lado también a los patrones les ayuda, porque cuando un trabajador tiene una necesidad de recursos, muchas veces atiende a sus departamentos de recursos humanos o con el dueño de la compañía a solicitarle el crédito. Muchas veces la compañía no tiene la capacidad o las reglas para prestarle y así se descarga la responsabilidad, se transfiere hacia el Fonacot y los trabajadores asisten, los atendemos, cubren sus necesidades y se pueden enfocar en la parte primordial, que es trabajar, producir, para que contribuyan a la producción. Dime algo, el tema de género, esta idea de que a veces, no a veces, sino en buena parte, es preferible entregar el crédito, en este caso a veces los apoyos a las mujeres, a las propias mujeres trabajadoras o a amas de casa, etcétera, como parte de lo que podríamos llamar una mayor responsabilidad en el ejercicio del crédito. ¿Tienen ustedes algún tipo de estudio con respecto al tema género, crédito, utilización del mismo? Sí, en términos de morosidad, en términos de cumplimiento de pago, es verdad que las mujeres representan un menor riesgo. Las mujeres en general, en promedio, pagan mejor. Eso pues podría justificar que tengan una mejor tasa de interés. Y también como política social, muchas de las personas que asisten a tomar los créditos son mujeres trabajadoras, muchas son cabezas de familia. Y el instituto desde diciembre tiene
un producto enfocado a las mujeres. Y ese producto va a continuar. Ahora, ese producto tenía un nivel de descuento muy importante, sobre todo en el plazo más corto de 6 meses. En el plazo de 6 meses las tasas empezaban desde 8.9%. Y en ese segmento se va a mantener. Cuando la gente pida un crédito a ese plazo, pues obtendría la tasa más baja. Ya que nos movemos a las otras tasas, a los otros plazos, el crédito mujer tenía un descuento de 5% con respecto al crédito en efectivo. Ahorita que estamos reduciendo el crédito en efectivo en 20%, ya se vuelve la tasa más baja de todos los productos que ofrecemos, a excepción de esa parte de crédito mujer, donde todavía pueden acceder con tasas preferenciales. Entonces sí hay la intención de tener un apoyo para las mujeres trabajadoras, que además continúan ganando importancia en la fuerza laboral. Pero también lo que hicimos fue hacer una reducción para todos, que haya la menor discriminación posible en términos del precio que va a recibir la gente. El potencial de crecimiento del instituto está un poco diseñado en términos estadísticos. ¿Hasta dónde se puede crecer? ¿Hasta dónde puede, digamos, no digo competir, pero sí abarcar otras áreas de manera tal que se convierta no solamente en un apoyo como hasta ahora, sino en una palanca de consumo, porque así está planteado, sino también de inversión? Sí, mira, en número de créditos, el Instituto Fonacot es la institución financiera que más créditos de nómina coloca en el país. Es, de acuerdo a los datos que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el mayor número de créditos. En monto estamos en el 5º lugar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que prestamos sobre todo es a trabajadores con créditos relativamente pequeños, que están limitados por su nivel de ingreso. En términos de potencial de crecimiento, te decía, hemos atendido más o menos a un ritmo de 100,000 personas cada mes. Tenemos capacidad instalada en las oficinas para atender aproximadamente 1,5 millones de personas al año. Podríamos crecer un poquito más de lo que estamos atendiendo ahorita. Unos 125,000 personas cada mes. Ahora, estamos del lado financiero, tenemos espacio en las líneas de crédito que tenemos. Es decir, tenemos patrimonio propio, pero además tenemos capacidad de fondearnos para atender los servicios de un número importante de gente. Y por otro lado, estamos trabajando en nuevos modelos de atención al público. Estamos trabajando de manera muy fuerte en el desarrollo de nuestra aplicación móvil para que podamos atender a más gente. Entonces eso va a permitirnos aumentar de manera muy grande la cantidad de gente a la que vamos a poder atender. Nos va a limitar nuestro crecimiento de los costos, al mismo tiempo que vamos a poder incrementar la cartera. Bueno, pues ahí está la apuesta de Fonacot, sin duda alguna, un instrumento fundamental. Alberto Ortiz, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Fue Alberto Ortiz, director del Infonacot, aquí en Línea Directa.